y Sao Paulo están negociando la rescisión de su contrato que va hasta junio de 2025. Están ajustando detalles económicos para separar caminos y así James pueda negociar con otros clubes. En la conversación por el 10 colombiano están Villarreal y Atlético de Madrid de España, el Bayer Leverkusen de Alemania, que es dirigido además por un conocido suyo, Xabi Alonso, y el Porto de Portugal, el primer club de James en Europa hace más de 100 años. Con el tricolor paulista, es decir, con Sao Paulo, jugó 22 partidos, marcó 2 goles e hizo 4 asistencias. Y hablando de fútbol colombiano, transcurre la fecha 2 del fútbol de nuestro país. Ayer, como les decíamos, Millonarios venció 1-0 a Bucaramanga. Con gol de Danovis Vanguero fue el debut como inicialista de Falcao en la Liga Colombiana. Jugó 76 minutos y tuvo apenas un remate al arco. Nacional venció 2-1 al América en el Clásico colombiano. Goles de Tecillo y Edwin Cardona en un penal tras una mano dudosa de Edwin Velasco por parte del América, que marcó Dubán Vergara tras su regreso al equipo escarlata. Y Junior venció 2-1 a Boyacá Chico en el Metropolitano de Barranquilla. Goles de Carlos Vaca y Didier Moreno. Frank Lozano fue quien marcó por el conjunto ajedrezado. El sábado ya había jugado Santa Fe, venció 1-0 a Envigado con gol de Agustín Rodríguez, y Once Caldas le ganó 1-0 a Águilas Doradas con gol de Michael Barrios. Y en Argentina todas las portadas y medios hablan de un hombre, y es colombiano. Es Miguel Ángel Borja, que llegó a Argentina tras el subcampeonato de Copa América y en su primer juego del semestre anotó doblete para River Plate. Empató el partido frente a Lanús en 2 ocasiones que estuvieron abajo en el marcador y se llevó la mejor calificación de los portales: 8.3 en Sofascore, 8.4 en 365 Scores y 8 en el diario Olé de Argentina, que lo muestra como la gran figura y lo describe como el hombre gol del año, que además ya suma 25 tantos en 2024 y es el tercer goleador del mundo en todo el año. Iguala a Mbappé y supera a Erling Haaland y a Cristiano Ronaldo. Y en otros deportes, estamos a 4 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación colombiana, recordemos, es de 89 deportistas, la tercera más grande en la historia de nuestro país. Todas las competencias inician el día jueves. Las primeras son los deportes colectivos, rugby 7, fútbol masculino, recordemos que ahí está la selección argentina, y también el balonmano. Y en la Fórmula 1 se corrió el Gran Premio de Hungría en Budapest y fue victoria para Oscar Piastri, el brasileño de McLaren, quien consiguió su primera carrera desde que está en la primera categoría del automovilismo. Y en Escocia, el estadounidense Xander Schauffele ganó el 4º Major Golf del año. El abierto británico, con 275 golpes, 9 bajo par, es el segundo Major en toda su carrera. Ambos los ganó este año. El British Open se le suma el PGA Championship en Estados Unidos, que ganó Xander Schauffele en este 2024. 7:03 de la mañana, los deportes en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 3 minutos. Mi abuela, con acento caribe, siempre decía: la letra con sangre entra. Una manera de expresar que se aprendía doliendo, sufriendo. Es decir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser efectivo, debía significar eso: mucho dolor y mucho sufrimiento. Esta creencia se expandió en nuestras escuelas, haciendo que muchos docentes creyeran que cumplía su misión haciendo sufrir a sus estudiantes de distintas maneras. No me extraña que todavía hoy en algunos círculos se mantengan estas creencias, que buscan mayor éxito en el aprendizaje, pero logran todo lo contrario. Hoy sabemos que no es así. Aprender debe ser una experiencia placentera en cuanto provoca emociones de bienestar. En ninguna etapa del proceso de formación debe haber irrespeto, descalificación, desprecio y maltrato que afecte la autoestima de los estudiantes. No es cierto que entre más soberbios y groseros sean los profesores, mejor enseñan, ni que entre menos se le entienda, más profundas son sus explicaciones y conceptos. La exigencia y la calidad académica no se puede confundir con maltrato. Al contrario, cuanto más placer genere, más nos ayuda a incorporar conocimientos, desarrollar habilidades, alcanzar un objetivo o responder a un desafío existencial.
Esto exige una implicación emocional, porque como sabemos por los hallazgos de la neurociencia, para que haya efectividad en el aprendizaje se requiere crear experiencias emocionantes y atractivas. Cuando la experiencia educativa es placentera, se genera mayor motivación, ya que cuando los estudiantes disfrutan de lo que están aprendiendo, es más probable que se sientan impulsados a participar activamente de todo el proceso. También hay mejor retención, porque los humanos tendemos a recordar mejor la información aprendida desde el placer. Y claro, hay mayor creatividad, porque el placer fomenta la creatividad y la innovación, habilidades esenciales para este siglo XXI. Esta frase de Teresa Colomer debe ampliarse a todos los textos de enseñanza de todas las etapas. Abro comillas, los libros para niños y jóvenes deben ofrecer tanto entretenimiento como profundidad, permitiendo a los lectores explorar diversas facetas de la vida y de la humanidad. Educar debe ser entretenido. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Está apareciendo el nombre como la más opcionada de la vicepresidenta Kamala Harris, que se abre paso entre los muchos candidatos que podrían disputarle la candidatura tras la renuncia del presidente Joe Biden. La que pica en punta es ella, es la vicepresidenta, tiene 59 años y va a necesitar de por lo menos 1.968 votos, es decir, la mitad más uno de los casi 4.000 delegados de los que van a la convención demócrata el próximo 18 de agosto. Todas las fuerzas políticas parecen estar alineadas alrededor de Kamala Harris y esta mañana en Estados Unidos un gobernador, el de California, o personas, senadores que podrían ser o aspirar, están ofreciéndole su apoyo a Kamala Harris. Solamente hay un silencio, es el del expresidente Barack Obama, que no la menciona a ella al hacer la evaluación de la nueva realidad política después de la renuncia del presidente Joe Biden. Es el octavo presidente en la historia de los Estados Unidos que no se presenta a la reelección, pero es el primero que renuncia tumbado por un famoso debate que ocurrió hace apenas 3 semanas, tal vez el debate más devastador en la historia de la política internacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
7 de la mañana, 10 minutos. Nuevo presidente del Senado en Colombia es el conservador barranquillero Efraín Cepeda. Doctor Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Mil gracias por tu amable invitación. A usted. Con el saludo a tu mesa de trabajo, a Ricardo, a Alberto, a María Consuelo, a Camila y por supuesto a tu gran audiencia. Esa es una lista larga. Senador Cepeda, sí. ¿Qué va a cambiar en la relación política de gobierno con el Congreso bajo su presidencia? Y yo pues he expresado, Néstor, que seré un presidente garantista, que pondré el oído a todas las bancadas. De hecho, convoqué para mañana martes a los voceros de todas las bancadas con asiento en el Senado, gobierno, oposición, independencia, para poder pues examinar cómo sería también la agenda legislativa, pero también diciendo, y lo he expresado claramente, tan importantes serán los proyectos del gobierno como los proyectos del Congreso, de los congresistas. Yo aquí he expresado que la palabra es concertación. Lo que no puede ser el Congreso es notario de iniciativas gubernamentales, como no lo ha sido mi partido, y pues, pero en la medida en que avancemos en concertación, pues yo creo que sería un mensaje importante que le enviamos a los colombianos para recuperar la confianza que hoy, según muchos estudios, se ha perdido en las instituciones, no solamente gobierno, Congreso, sino pues realmente muchas de las instituciones colombianas, de manera que trataremos de hacer un trabajo armónico. Lo repito una vez más, la concertación será la necesaria para poder sacar adelante iniciativas, y los proyectos de los congresistas pues serán también prioritarios. Aquí no habrá proyectos de segunda categoría. Doctor Cepeda, ¿usted ve a este Congreso, tal y como están las fuerzas políticas hoy, aprobando el fast track del que volvió a hablar el presidente Petro en el discurso de instalación este fin de semana? No veo ese ambiente, Néstor, en el Congreso de la República. Además, pues recordemos que para poder sacar adelante, o mejor discutir unos proyectos en el marco de un fast track, primero hay que hacer un acto legislativo que lo permita. Aquel acto legislativo de 2016, creo, pues era para permitir el fast track que ya se hizo en el Congreso en 2017, y ahora pues se requería un nuevo marco, o sea que sería un nuevo acto legislativo que tendría prácticamente un año de trámite, y ese acto legislativo pues no le veo pues que tenga realmente mayoría en el Congreso de la República. Yo creo que hay algunas de esas iniciativas que se pueden discutir, que se pueden consensuar, y las sacamos adelante sin que se requiera un fast track. Sí, fíjese que el presidente Petro, senador Cepeda, habló el sábado en la tarde en la instalación del Congreso de nuevo de un acuerdo político nacional. Volvió a hablar de lo que significa para él, incluso le cambia el nombre porque cada vez que hay un discurso hay un nuevo nombre para esa supuesta unidad política en torno a las reformas del gobierno. El Congreso de la República, ¿cómo va a actuar en clave de esa búsqueda de consensos? El ministro del Interior dice que no van a presentar proyectos que no estén consensuados, pero el presidente ya anticipa que va a presentar reforma agraria, que va a presentar reforma a la salud, que va a presentar reforma a la ley estatutaria de la educación. En clave de ese mensaje del presidente, ¿cómo va a actuar el Congreso de la República? Bien, Néstor, la verdad es que sobre el tema acuerdo nacional, pues el gobierno y el presidente lo vienen expresando hace ya, creo que desde los inicios, no hace 2 años, pero pues a nadie, al menos a nuestra bancada conservadora, nunca se le ha contado en qué consiste el acuerdo nacional. Si hay un acuerdo nacional construido entre todos, pues podíamos estar en esa orilla de la discusión. Y pues el tema de las reformas anunciadas, repito, yo creo que eso lo que se requiere es discutirla y concertarlas. Por lo menos la primera señal que se manda es que no fueron radicadas en el día de ayer, y espero que se abra el proceso de concertación con todas las bancadas, y en esa medida, en la medida que se pueda opinar, en la medida en que podamos mejorar esos proyectos, porque generalmente los proyectos salen del Congreso enriquecidos. Lo que sí realmente, pues ni mi bancada
y estoy seguro que la mayoría de los sectores del Congreso no van a ser notarios de iniciativas que no tengan consensos y que no se le haya puesto el oído a la ciudadanía. Yo expresé también en mi discurso de ayer que también voy a recorrer el país como acostumbré como presidente del partido, como lo hice en mi anterior presidencia del Congreso, para también ponerle el oído a la gente, poder escuchar a todos los estamentos de la sociedad, y lo haremos también en el Congreso y en Bogotá para escuchar las opiniones de la ciudadanía. Doctor Cepeda, le hago una pregunta final sobre una frase del presidente Petro en el discurso del fin de semana. ¿A usted le parece, como dice el presidente Petro, que este ha sido un gobierno eficiente? Néstor, pues yo tengo que decir que aquí tenemos varios problemas. Por ejemplo, la falta de ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal de 2023 fue la más baja en los últimos 20 años aproximadamente, que este año, al mes de junio, se ha ejecutado alrededor del 36-37% del presupuesto. Debía tener una ejecución mayor. Lo otro, pues, es que ha sido muy difícil la concertación. Se nos han querido entregar proyectos con recetas y por eso la reforma a la salud naufragó también en el Congreso. Que también anoto que se está poniendo en riesgo la autoeficiencia energética y que según cifras oficiales del mismo gobierno, pues ya tendremos que a partir del año entrante, el 2025, podemos tener escasez, que pues se privilegia la importación de gas de Venezuela en vez de una exploración, y es un combustible bastante líquido, bastante limpio. A mí me parece que hay que corregir estos puntos y otros más para hablar de gobierno eficiente. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Muchas gracias por la amable invitación. Es el nuevo presidente del Senado de Colombia y el nuevo presidente, que es antipetrista, el conservador Efraín Cepeda, y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes es Jaime Raúl Salamanca, que es cercano al gobierno nacional. Doctor Salamanca, buenos días. Hola Néstor, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Perdón por la voz. Me fui a Umbita a mirar el tema de los productores lecheros y estoy un poquito afectado. Sí, me doy cuenta. Doctor Salamanca, a usted lo identifican como petrista. Es cierto, ¿verdad? Usted es del sector verde petrista. Bueno, como te lo dije en la entrevista pasada, soy verde hace 20 años y la relación con el presidente no marca un proceso que es muy diverso, pero lo que sí te digo es que voté por Petro, hago parte de la coalición de gobierno, vale. Y bueno, tengo una cercanía que no voy a negar, y de hecho planteé para que ganar y que espero sirva para tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara al acuerdo nacional. Sí, hablando de definiciones, ¿qué quiere decir yo soy el tigre cebado de la pinta menudita? Es una frase que mi abuelo Marco Tulio, un campesino de Boyacá, nos cantaba una copla, una canta de esas tradicionales cuando éramos unos niños y nos íbamos precisamente a recoger la leche en las angarillas de una burra que nosotros queríamos mucho. Sí, que esa es la manera como usted se define en las redes sociales. Doctor Salamanca, ¿cómo ve usted, porque en el Senado, en donde acabo de escuchar el diagnóstico del presidente Efraín Cepeda, es muy diferente a la Cámara de Representantes? ¿Cómo ve usted la correlación de fuerzas políticas en la Cámara con el gobierno? Bueno, digamos que hay una mayor disposición, digamos, probada para llegar a acuerdos y a consensos con el gobierno. Hay que aprovecharla para que ese ejercicio se dé en conjunto y tanto Senado como Cámara puedan, en el ejercicio de su autonomía, obviamente poder poner en la agenda tanto lo que el gobierno quiere que se discuta como lo que los congresistas también tienen para proponerle al país. ¿Usted cree, doctor Salamanca, con esta característica, con esta definición política suya, que el gobierno Petro ha sido eficiente, como él dijo? Pues lo vamos a ver en el escenario del control político.
porque el control político tiene esa gran ventaja. Cuando yo fui presidente de la Comisión Sexta, llevábamos a los ministros cada semana a rendir cuentas. La plenaria tiene que abrir espacios para que los ministros, en un ejercicio objetivo y veraz, puedan plantear si lo que el presidente afirmó es cierto o no. Yo creo que hay logros, pero también hay muchas tareas por hacer. Doctor Salamanca, le pregunto la suya. Como petrista, ¿usted cree que este gobierno ha sido eficiente? Iba para allá. Yo creo que han habido logros indiscutibles, pero también hay muchas cosas por resolver, por atender y por, sobre todo, por cumplir en materia de plan de desarrollo. ¿Cuál es el logro indiscutible? La gratuidad en educación superior es histórica. No sé, 3, casi 4 billones. No es obra del gobierno Petro, doctor Salamanca. No, sí, es una ley que yo fui el coordinador ponente. La gratuidad de la la 2307. La gratuidad de la universidad pública viene desde hace rato, inclusive se gestó en el gobierno anterior, doctor Salamanca. Pero bueno, no entremos en eso. ¿Usted cree que el gran logro de la eficiencia del gobierno Petro es la universidad pública gratuita para todos? Es uno de los grandes logros. La reforma pensional es otro logro muy importante que le da dignidad a las personas que más lo necesitan. Y bueno, en general creo que en lo social este gobierno ha sido un gobierno muy importante que ha atendido a poblaciones que históricamente estaban excluidas. Pero digamos yo, para coincidir con las voces críticas al gobierno, siento que tenemos que acelerar el paso y que los ministros les toca ponerse la 10 en lo que queda el gobierno para que la esperanza de este cambio que votaron, incluso los que votaron por Rodolfo, no se vea diluida, sino que al contrario nos movilice hacia más proyectos alternativos. Sí. Representante, ¿cómo va a afrontar la Cámara de Representantes, de la que usted ahora es presidente, doctor Salamanca, los debates de control político que vengan sobre el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo? Bueno, pues con totales garantías, para que tanto la oposición como los funcionarios argumenten y en democracia las distintas bancadas se pronuncien. Se lo pregunto por algo. ¿Usted es del ala política, usted cercano a la exconsejera Sandra Ortiz, hoy investigada por el escándalo? También boyacense, ¿no? Claro, también. Sí, yo la conozco, por supuesto. Hemos, ¿cómo se dice? Hemos competido. Somos de distintas líneas del Partido Verde en Boyacá, pero bueno, mi relación con ella o mi conocimiento con ella no puede mediar mi posición como presidente. Yo me debo a todas las bancadas y por supuesto que uno de mis compromisos fue hacer control político y lo vamos a hacer con total garantías. Vale. Doctor Salamanca, gracias por estos minutos. Le deseo feliz día. Un feliz día. Hasta luego. 7:23 a.m. Estas son las reacciones políticas tanto del presidente del Senado como el presidente de la Cámara. Lo que hubo, Ricardo, cuando el presidente Petro dijo que su gobierno había sido eficiente, fueron muchas risas. Risas y hubo algunos pupitrazos y algunos comentarios. Sí, fue uno de los momentos del discurso del presidente que duró 1 hora y 10 minutos, Néstor, que más llamó la atención. Obviamente por los indicadores que se conocen de la ejecución del plan de desarrollo y los líos que ha tenido con la ejecución del presupuesto nacional. Permítame, Néstor, unirme a la carcajada, porque la verdad es que sí fue como, digamos, la parte jocosa del discurso. Yo no sé si el presidente lo dijo Aurelio, para ser respetuoso, el presidente la verdad lo dijo en serio y el presidente cree genuinamente que su gobierno ha sido un gobierno eficiente. Sí, porque es que si usted mira cómo va la reforma agraria, su gran programa bandera, que no es solamente por las leyes, es decir, es una reforma que tiene, según informes de la Procuraduría y la Contraloría, tienen embolatados entre 130.000 y 160.000 millones de pesos de predios comprados improductivos, con defectos legales, etcétera. Pero también la renegociación de los TLC que prometió, eso quedó en nada. Y ni hablemos de la lucha contra la corrupción. Usted se acuerda que en la campaña electoral habló de planes anticorrupción. Bueno, eso
y la implementación del acuerdo de paz. El tema anticorrupción, de acuerdo, eso no tiene discusión, eso le ha Reforma salido. agraria, anticorrupción, la implementación del acuerdo de paz. Y usted se acuerda que en el último periodo de la campaña salió por todo el país a hacer actos en las regiones y le prometió a los mineros de carbón que les iba a comprar todo el carbón mientras la transición. Bueno, y uno podría seguir sacando perlas y perlas, Bueno, la desigualdad. Aurelio, lo pongo en sus términos. Quienes se ríen a carcajadas o sonríen cuando el presidente Petro dice que ha sido eficiente, y quienes creen que el presidente Petro tiene razón. Yo creo que hay que definir qué es la eficiencia. La eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Y yo le voy a mencionar algunos criterios. Primero, la cantidad de ministros que ha cambiado. O sea, casi todos los ministerios tienen de a 3 ministros en el periodo de 2 años que lleva el presidente. Segundo, las reformas hundidas. Hundida la reforma tributaria, se le cayó por la mitad de los recursos están en este momento por mal tramitada. Claro, por mal tramitada. Pero la segunda, salud hundida, reforma política hundida. Pero el liderazgo de las reformas lo tiene el gobierno. La laboral a media marcha. La ejecución presupuestal deplorable y la implementación del acuerdo de paz completamente rajada. O sea, si hay algo que no tiene el gobierno son indicadores de eficiencia. Sí, dice Cepeda, le mete el tema de la ejecución presupuestal, que no depende de nadie diferente al gobierno. Que el gobierno ejecute el presupuesto asignado es un tema de pura eficiencia administrativa, que allí evidentemente también. Pero además, si los ministros hubieran sido eficientes, pues no los habría cambiado 3 veces en 2 años. Claro, como dice María Consuelo, para dar esta discusión tan difícil, pues hay que ponerse de acuerdo cuáles son los indicadores, digamos, qué es lo que nos permite decir si el gobierno ha sido eficiente o no. Claro, hay muchísimos problemas en Emil, uno podría hacer una larguísima lista de ineficiencias, si se quiere, de dificultades, de inexperiencia, de errores administrativos, de deficiencias políticas, en fin, la lista es muy grande, pero es en relación con los resultados. Pues bueno, depende donde uno ponga el foco. Evidentemente el gobierno del presidente Petro puede mostrar unos resultados de los cuales el gobierno con razón se enorgullece. Hay discusión de qué tanto las políticas públicas son las que permiten resultados positivos, como por ejemplo el que mencionó el presidente justamente cuando mencionó esa frase de la eficiencia, que es el resultado de la reducción de la pobreza monetaria, que fue un resultado importante, que todo el mundo reconoce, más de 1.600.000 personas que salieron de esa condición de pobreza, y que no es Héctor, un tema menor. Él menciona Héctor, desigualdad, la disminución pobreza en el y índice turismo, Gini, ¿verdad? Sí, en el índice Gini, la reducción de la pobreza y también un tema relacionado con el turismo. Dice que ahora el turismo está generando más divisas para el país que la producción de carbón. Está generando más de 6.000 millones de dólares al año, y todo eso lo destaca el presidente Petro dentro de su discurso como logros y como un gobierno eficiente. ¿Y dónde dejamos el orden público? Claro, el presidente, el presidente menciona 3 logros importantes. El de la reducción de la pobreza, que a mí me parece el más importante, sin duda. La reducción de la pobreza, Héctor, fue el año pasado. Yo no sé si eso sea adjudicable al gobierno Petro. Claro, ahí viene esa discusión de qué tan adjudicable es al gobierno o no. Hay discusiones varias, pero evidentemente es un resultado pues del cual el gobierno con justicia se vanagloria. Uno no puede esperar que se rebaje la pobreza de la manera como se rebajó y el gobierno salga y diga, bueno, tal vez eso fue por unos factores distintos a los míos. No, todos los gobiernos lo hacen, digamos que asumen éxitos económicos o sociales, como en este caso, que aun cuando no deriven exclusivamente su causa de políticas públicas. Y es evidente también que en el tema de turismo y de el tema agropecuario hay unos resultados positivos. Eso no, yo creo que eso está relacionado con la reducción duda de la pobreza, que es donde más se concentra la pobreza en este país. En eso no hay duda. Ahora, también si cogemos...
si cogemos otros indicadores, pues habrá resultados negativos. Está el tema del orden público, en el que también hay una discusión, las cifras, hay unas cifras que dicen que el aumento de los delitos, salvo el tema de extorsión, que es tal vez el más grave en este momento, el aumento de los delitos no ha sido tan alto, incluso que varios de los delitos de alto impacto se han reducido en sus números. En fin, ahí hay una discusión para sí y para no. Sí. Víctor, desde el punto de vista técnico, el turismo, a pesar, San Andrés sáquelo, porque San Andrés hoy en día funciona, le va mucho peor hoy que hace 2 años. El turismo se ha y muy afectado particularmente por la quiebra de 2 aerolíneas de bajo costo, ¿no? El tema de San Andrés. Pero en términos generales el turismo sí ha venido mostrando una recuperación. Las últimas cifras de transporte de pasajeros aéreos son muy buenas y digamos que sí se han venido rompiendo récords en el número de visitantes que llegan a Colombia, visitantes extranjeros. El año pasado, inclusive el presidente Petro lo destacó dentro de su discurso en el Congreso, llegaron más de 6 millones de visitantes extranjeros y este año, sobre las del 2023, este año las cifras también están creciendo y por eso él lo destaca como un logro, además porque él prometió en su campaña que este sector sería el llamado a reemplazar las divisas que dejaríamos de recibir por la transición energética, por la no firma de nuevos contratos de hidrocarburos, y por eso dice, estamos cumpliendo, lo prometimos, nos criticaron, pero estamos cumpliendo y estamos reemplazando las divisas. Sobre banderas del presidente Petro un oyente, y tiene razón, la principal bandera del gobierno ha sido la paz total. Y eso apenas es un eslogan, ¿no? Y la paz... Esa va bastante mal. El desorden público está pero infinitamente más deteriorado de lo que estaba cuando llegó. Todos los grupos han crecido, Néstor, pero no solo eso. Las mesas de negociación, el resultado que ha tenido el presidente Petro, si usted revisa la mesa con el ELN, con la disidencia de las FARC, están absolutamente congeladas. Un paso adelante y 3 hacia atrás. ¿Basta con 3 indicadores Néstor, para decir que es efectivo? No sé, padre. Es la pregunta que yo me hago, porque es que son muchos, es que la realidad es compleja. Son muchos los indicadores. Padre, han señalado la industria, pero para este gobierno el indicador quizá más relevante, sin duda alguna, la vivienda. Para este gobierno el indicador más relevante, Néstor. Supusiera, perdón, Luis Ernesto, para responderle al padre Linero, si usted supone que los 3 indicadores que él mencionó son pobreza, desigualdad y turismo, son obra del gobierno Petro. Y los 2 primeros sí, Néstor. Y los otros. Los 2 primeros sí, el tercero no. Pero con eso basta, Luis Ernesto, con eso basta. Para eso, ya eso te define todo el gobierno como efectivo, porque yo no desprecio los 3 indicadores, pero digo, ¿son suficientes? Este gobierno, pues el indicador con el cual este gobierno debe ser medido sin duda alguna es que logra en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Esa era verdaderamente la promesa de la llegada de la izquierda a la presidencia de la República, que pusieron un énfasis de pronto no en la economía naranja y en otros énfasis que habían puesto gobiernos anteriores, sino en eso, en reducir la profunda desigualdad que tiene nuestro país, y ahí han hecho avances, pero son avances importantes, pero yo tampoco tomaría esos avances como para afirmar que el gobierno es eficiente, porque en todos los demás frentes, como ustedes lo han mencionado, lamentablemente, muy a mi pesar, es un gobierno que no ejecuta, que no concerta, que no logra los cambios que promete simplemente por incapacidad, por desconocimiento o porque su estrategia de cambio es la ruptura. Y en eso quizás sí es muy eficiente. El presidente se ha dedicado a romper esquemas, a romper paradigmas, pero también a romper muchas cosas que estaban funcionando bien. Y esa ruptura, pues todo, es la forma como ellos conciben el cambio. Yo la concibo de manera distinta. Yo creo que el cambio se logra concertando, no rompiendo, pero definitivamente decir que el gobierno de Gustavo Petro es eficiente, pues sería una exageración enorme. 7 de la mañana, 33 minutos para quienes quieran opinar. En segundos voy a saludar a uno de los congresistas que hizo el discurso con el derecho a réplica que le correspondía a la oposición. Para Néstor, quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales y hablamos un ratico sobre la definición del presidente Petro, que se proclama como un gobierno eficiente. Otros sectores rajados. Orden público, definitivamente. Orden público está rajado. Presupuesto descachado. Despiporrado, como dice el presidente. Vivienda en la peor curva de los últimos años. Reforma agraria, rajado. Comercio, rajado. Salud, peor de la que la recibió. Mejor dicho, si eso es eficiencia, apague y vámonos. 7 de la mañana, 34 minutos. Los acompañamos en cualquier caso desde Mañanas Blue. Paola.
Ahora que hablábamos de la paz total, pues vale la pena recordar que eso no fue promesa de campaña y por eso no se le debería medir al presidente, por lo menos en términos de eficiencia. La gran promesa de campaña para mí era que íbamos a vivir sabroso todos, y en ese orden de ideas también habría que preguntarles a la gente, a los hogares, al ciudadano del común, si se siente hoy viviendo o no sabroso, para medir qué tan eficiente o no ha sido este gobierno. La meto aquí, la promesa. Sí, lo que pasa al es menos que 1.600.000 personas que salieron de la pobreza están viviendo mucho más sabroso que cuando estaban en la pobreza extrema, por supuesto. Entonces, pues sí, digamos, uno puede utilizar esa caricatura del vivir sabroso, pero yo sí creo que aquí hay un indicador que es con el que el presidente Petro además históricamente se ha medido. Que es un indicador con el que el presidente Petro históricamente se ha medido, que es el de la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en Bogotá, que muchas personas tenemos una idea de que su alcaldía fue ineficiente y tuvo muchos errores y, en fin, muchas equivocaciones. Lo cierto es que produjo una reducción de la pobreza en Bogotá que prácticamente ningún otro gobierno ha logrado. Entonces, ¿dónde se pone el foco de las políticas públicas y también dónde se pone el foco del análisis para saber si en la evaluación un gobierno ha conseguido o no los resultados? Pues es lo importante. Pero yo creo que el gobierno del presidente Petro lo pone en el tema de la pobreza y ahí tiene cómo reclamar un resultado positivo. Si es así, extienda esa definición a todos los gobiernos. Aquí todos los gobiernos, desde los años 80. ¿Quieren logros? No, todos los gobiernos, padre, han bajado la pobreza. De acuerdo. Este país... No, la verdad es que los indicadores sociales... No ha bajado la pobreza en el gobierno de Petro. Si hubiera sido así, pues yo estaría militando furiosamente en el antipetrismo. Aquí desde hace mucho rato se vienen bajando los indicadores de pobreza. No claro, solo los indicadores sociales. El gobierno del presidente Petro. ¿O hay alguna duda de que aquí hemos mejorado la calidad de vida? No, los indicadores sociales en general son un acumulado, son el resultado de un acumulado. Lo que sería grave es que la tendencia decreciente se hubiera revertido. Eso sería grave. Sin embargo, yo quiero remitir muy brevemente en esto. Señor. A leer la columna de hoy de una persona muy autorizada, el doctor Salomón Kalmanovitz, el espectador, que dice: la pobreza, el porcentaje de pobreza que Petro reclama no se redujo tanto como dice. Entonces no se atribuye tanto a lo de él. Yo creo que es un buen referente lo de Kalmanovitz y una contraargumentación a lo que se señala como el principal logro de este gobierno. Saludo en 30 segundos al senador Néstor Daniel Carvalho. Señor Daniel. Néstor, déjeme referirme a la parte de seguridad. El presidente Petro en campaña, y así se deben medir la eficiencia respecto a las promesas que hizo, que tanto se ha cumplido. Recordemos que nos prometió que en 3 meses el ELN estaba prácticamente desmovilizado. El ELN está más fuerte, expandiéndose que nunca. Ha aumentado el número de municipios en donde hacen presencia los grupos criminales, ha aumentado el número de integrantes y ha aumentado los principales indicadores de violencia. En el corto plazo, el Ministerio de Defensa trata de mostrarnos unos indicadores positivos, pero vemos en los últimos 2 años largos un deterioro de los principales indicadores de seguridad en el país. Entonces, por ahí no hay eficiencia. Esa frase la dijo Ricardo, el presidente Petro, en campaña. En 3 meses firmamos la paz. En una entrevista lo dijo, en 3 meses. Ya vamos para 2 años y no estamos ni cerca de firmar el primero de los puntos. Así que ni en 3 ni en 1 año, porque después corrigió y dijo: en 1 año aspiro llegar por lo menos a un acuerdo final. Ni en 3 meses ni en 1 año. Así que el presidente Petro propone el termómetro. El termómetro es frente a las promesas de campaña, que es como se puede medir efectivamente. 7 de la mañana, 38 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está apareciendo el nombre como la más opcionada de la vicepresidenta Kamala Harris, que se abre paso entre los muchos candidatos que podrían disputarle la candidatura tras la renuncia del presidente Joe Biden. La que pica en punta es ella, es la vicepresidenta, tiene 59 años y va a necesitar de por lo menos 1.968 votos, es decir, la mitad más uno de los casi 4.000 delegados de los que van a la convención demócrata el próximo 18 de agosto. Todas las fuerzas políticas parecen estar alineadas alrededor de Kamala Harris y esta mañana en Estados Unidos un gobernador, el de California,
o personas, senadores que podrían ser o aspirar, están ofreciéndole su apoyo a Kamala Harris. Solamente hay un silencio, es el del expresidente Barack Obama, que no la menciona a ella al hacer la evaluación de la nueva realidad política después de la renuncia del presidente Joe Biden. Es el octavo presidente en la historia de los Estados Unidos que no se presenta a la reelección, pero es el primero que renuncia, tumbado por un famoso debate que ocurrió hace apenas 3 semanas, tal vez el debate más devastador en la historia de la política internacional. Para ser feliz, no basta con el talento, con los dones, con los carismas. Es necesario tener carácter. Carvalho es representante a la Cámara, ejerció el derecho a la réplica y dijo una frase que a mí me impactó mucho, y es que Petro le está devolviendo el poder a la derecha que tanto combatió. ¿Cómo es su teoría, doctor Carvalho? Muy buenos días nuevamente a todos los oyentes. No, pues simplemente esperamos mucho tiempo tener un gobierno progresista, de izquierda, alternativo, como queramos llamarlo, y ante el incumplimiento de las promesas, la ineficiencia en la ejecución presupuestal de la que ustedes hablaban y el descontento en general que hay en el país con este gobierno, lo que está sucediendo es que en las próximas elecciones el país posiblemente va a retornar en manos de la derecha, y esto es culpa en gran parte del presidente Petro, y eso fue lo que le manifesté el sábado de manera respetuosa. Sí, el presidente Petro se quedó a escucharlo, a usted y a casi todos, a Miguel Uribe, a David Luna, se fue Ricardo, creo que cuando estaba hablando... Miguel Polo, ¿no? Al final, sí señor. Se fue ahí desaloja un poco la declaración de Polo, estaba más centrada en temas personales. Pues al final, sí, hace unas comparaciones allí con doña Verónica Alcocer, primera dama de la nación, por supuesto, y ahí se va el presidente. Doctor Carvalho, ¿usted siente que en este momento hay posibilidades de acuerdos políticos, de que el presidente Petro este fin de semana cambió algo en la relación con el Congreso, proponiendo otra vez un acuerdo nacional? A ver, Néstor, uno quisiera creer que el cambio de actitud es real, pero la verdad yo ya perdí la fe en esto, porque él habla de un acuerdo nacional, de un gran pacto, pero después, cuando uno expresa alguna crítica a alguna idea del presidente Petro, de su gobierno, inmediatamente sale el mismo presidente o sus ministros o sus congresistas a calificarlo a uno de fascista, de paramilitar, de ultraderecha. Entonces, infortunadamente no le creo a esa aparente voluntad de diálogo y de acuerdo nacional. Sucedió durante el trámite de las reformas, y es que terminan acusándolo a uno de todo por no estar de acuerdo. Ahora bien, si el acuerdo nacional va a ser una negociación con los partidos tradicionales a cambio de burocracia, como ha sucedido en los últimos 2 años, pues es posible que tenga los números y las mayorías para eso, pero a eso no lo considero yo un verdadero acuerdo democrático, sino simplemente una transacción burocrática. Sí, representante, usted en su discurso hablaba de preocupación y de desilusión. ¿En qué grado, en qué nivel de desilusión están, o cómo lo ha medido usted, representante Carvalho? Mira, cuando uno habla con personas que votaron por el presidente Petro, no solo dentro del Congreso, sino recientemente yo estuve en el Chocó, en el Urabá, en el Amazonas, y pues son territorios y poblaciones supuestamente priorizadas por este gobierno, y lo que dicen es que todo se ha quedado en discurso, que allí no ha pasado nada. Hace unos meses el presidente Petro se echó un superdiscurso sobre la necesidad de acueductos en Urabá. Al día de hoy no ha sucedido nada al respecto. En Chocó siguen esperando, por ejemplo, que se arregle la vía que lleva a Quibdó, que debió ser una de las prioridades de este gobierno. No ha pasado nada al respecto. Entonces es obvio que hay una gran desilusión por parte del electorado, digamos, típico de la izquierda, pero también por ese electorado flotante, que no es de izquierda o de derecha, pero que sí consideraba que este gobierno iba a representar un cambio, y al día de hoy no lo está viendo, ni en los hechos ni en los discursos. Representante, usted en la réplica del sábado pasado le dice al presidente de la República, palabras más, palabras menos, que así como él lo ha dicho, que le aburre estar en la casa de Nariño, que ese palacio frío le molesta, le dice usted, presidente, se le nota. ¿Cuál fue la reacción del presidente en ese momento cuando usted hace esa afirmación? ¿Y en qué sentido va? ¿Qué hay hoy en Palacio? ¿Qué hace el presidente
que lo lleve a usted a concluir que el presidente está aburrido gobernando? Cuando uno mira la actitud del presidente frente a sus interlocutores, por ejemplo, que es como con una desidia, se niega a mirar a los ojos generalmente a su interlocutor. Cuando uno ve que el presidente le dedica horas y horas de tweets y de tiempo a hablar del conflicto en Gaza, pero no se refiere a los problemas de orden público en Cauca o en el norte antioqueño. Cuando uno ve que el presidente no cumple la agenda, que le llega tarde a las víctimas, a los líderes afro, a los líderes en el Cauca, al Ejército Nacional, a mandatarios internacionales, cuando uno ve que el presidente aparentemente renunció a gobernar y ya no hace sino hablarnos del 2026 y de una futura constitución, lo que me da a entender a mí es que a él le aburre el ejercicio de gobierno, a él le encanta es hacer campaña y echar discursos, pero el día a día de la administración pública, que es tomar decisiones, corregir cosas, al presidente eso no parece importarle y se nota pues en su actitud y se nota en los resultados de la ejecución. Y eso fue lo que yo le expresé a él y no me miró a los ojos cuando yo se lo dije, pero pues él estaba ahí y sin duda lo escuchó. Doctor Carvalho, ¿usted fue votante hace 2 años del presidente Petro? No, señor. Mire, le cuento rápidamente. Yo voté por Petro en segunda vuelta hace 6 años ya, en el 2018, pero en la última elección no voté por él en segunda vuelta, esencialmente por una razón, y es que él no tuvo ningún reparo en aceptar el apoyo de Daniel Quintero, quien fue en ese momento alcalde de Medellín y contra quien yo tengo muchísimas denuncias de corrupción. Entonces ahí me desilusionó Petro, y es que yo me di cuenta que si era capaz de aceptar el apoyo de un corrupto como Daniel Quintero, entonces no era una persona de confianza, y por eso yo voté en blanco en la última elección. Vale, se lo pregunto porque lo veo repitiendo su desilusión con el presidente Petro, como si hubiera estado ilusionado alguna vez. Lo que pasa es que cuando llega un gobierno de izquierda, uno sí obviamente tiene algunas ilusiones, uno espera que haya algunos cambios en varias cosas, pero pues no se está dando. Ahora bien, mi ilusión no era enorme, sin embargo yo sí estaba hablando por varios de mis compañeros de la bancada independiente, como Catherine Miranda, Katy Jubinado, Jennifer Pedraza, que han manifestado haber votado por el presidente Petro hace 2 años y hoy en día están sumamente desilusionadas. De acuerdo. Doctor Carvalho, gracias por acompañarnos esta mañana. En segundos, a propósito, hay una denuncia de ese sector sobre la mano que le metió el gobierno con algunos ministros para poner fichas, para poner amigos en la elección de las mesas directivas. Gracias, doctor Carvalho. Feliz semana. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los colombianos. Es representante a la Cámara de Verde Oxígeno, Daniel Carvalho, uno de los hombres que habló ejerciendo la réplica en la instalación del Congreso este fin de semana en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Gustavo Petro empezó su discurso ante el Congreso con una disculpa que merecía al país. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse allí y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue el punto de partida de un discurso en el que el mandatario reconoció que la corrupción se metió en su orilla política. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción... La denuncia la hace la parlamentaria Catherine Jubinado sobre unas marcas naranja para la votación del nuevo presidente de la Cámara de Representantes y la mano del ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano. Doctora Jubinado, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a toda la mesa y a toda la audiencia. Les pido excusas porque tengo una gripa y tengo una voz un poquito afectada. No se preocupe, por lo que me doy cuenta, todos estamos medio ñatos, ¿no? Sí, todo anda muy igual. Doctora Jubinado, ¿cómo es la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó en la elección de Salamanca como presidente de la Cámara el sábado? Bueno, Néstor, yo nunca había visto, ni siquiera en mis años de veedora del Congreso, que un gobierno nacional tuviera que meter 8 ministros
en una plenaria, básicamente a vigilar cómo estaban votando los congresistas. Eso fue lo que vimos este sábado, y yo, que fui escrutadora, y la ciudadanía pues pudo verme allí en el video, yo era de las que estaba junto a las urnas, no solamente vigilando que no se metieran papeles inadecuadamente, sino luego en el conteo, pude ver perfectamente cómo cada colega del partido de la U que llegó a introducir su voto en las urnas tenían unas marcas de color naranja con un resaltador. Estaban marcados por delante y por detrás, y según yo pude averiguar ahí mismo, pues era la manera de controlar que los votos marcados de naranja, es decir, los votos de la U, estuviesen apoyando a Jaime Raúl Salamanca. Esto a mí me parece complicado, pues porque el voto es secreto, según la ley quinta. Pero si me explica, porque creo que la denuncia tiene dos patas, doctora Jubinao. Por un lado, dice usted que había ministros vigilando la votación, ¿cierto? Sí, correcto. Y por el otro lado, que las boletas, el voto por Salamanca estaba marcado con naranja para demostrar que efectivamente se había cumplido la palabra, ¿cierto? Sí, yo no digo que les hayan entregado el tarjetón marcado por Salamanca. Lo que estoy diciendo es que se los entregaron marcados con unos resaltadores naranjas que, pues según algunos explicaron ahí mismo, era para que el gobierno pudiera saber que la U tenía, no sé, 20 representantes o los que tenga, y que todos esos tarjetoncitos que venían con resaltado naranja habían marcado a Salamanca. Sí, en este caso, representante, usted y otros congresistas de diferentes partidos se quejaron por la presencia de los congresistas. Ellos le respondieron diciendo que tenían toda la posibilidad y legitimidad para estar en la sesión. ¿Qué hicieron los ministros durante el proceso de elección de presidente de la Cámara? ¿Qué estaban haciendo? Pues yo les mostré a la gente a través de las redes sociales cómo los ministros pues estaban sentados en las curules de los congresistas, obviamente pues incidiendo, mediando, presionando el voto. Algunos congresistas, que yo me tengo que reservar el nombre, nos dijeron claramente que ellos de corazón querían votar por Miranda, porque les parecía que era la persona que podía dar garantías en una tercera legislatura que iba a ser complicada, pero que dado que ahí estaba el gobierno vigilándolos a todos, pues ellos no iban a poder apoyar a Miranda y que tenían que apoyar a Jaime Raúl, que era el candidato del gobierno. Entonces, aquí lo que hay es, de fondo, pues un gobierno que de nuevo acude a las prácticas de constreñimiento más tradicionales de este mundo para asegurar unas mayorías que, como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la reforma a la salud, ya están saliendo, digamos, las denuncias de presuntamente cómo se fraguaron, pero digamos que parece que fuera un estilo, parece que fuera una impronta de este gobierno, conseguir mayorías a punta de constreñir a los congresistas, de amenazarlos, de ofrecer prebendas. Y pues es triste porque, como decía mi compañero Carvalho, que habló con ustedes hace algunos minutos y que yo estaba escuchando, desdice por completo una promesa que ellos le hicieron al país, y fue un cambio en las maneras de hacer política. ¿Qué hay de fondo aquí? Que el presidente Petro asumió como personal quitarle la presidencia a la representante Miranda, que en su momento, cuando se hizo el acuerdo en 2022, apoyaba al gobierno, pero como claramente habrá tomado una postura de distancia por cuenta justamente de la corrupción y de la politiquería que estamos viendo este gobierno, entonces ellos no permiten simplemente que la Cámara elija una presidencia. Pero quiero entender algo, porque evidentemente hay una diferencia entre acuerdos políticos y el poder de la persuasión y los consensos y demás. Eso es válido en la política, digamos. Otra cosa sería la posibilidad de que el gobierno haya comprado congresistas para que votaran por Jaime Raúl Salamanca, es decir, que les haya cambiado el voto para que votaran por Salamanca. ¿Ustedes consideran que eso pasó, que el gobierno entregó contratos, que dio puestos para que votaran por Salamanca y no por Miranda? Pues la verdad es que uno escuchaba algunos comentarios bastante densos de algunos congresistas que se sentían bastante maniatados. Yo no puedo en este momento acusar a los congresistas, menos aún cuando ellos de manera reservada nos estaban contando la impotencia que sentían, pero yo sí los invitaría a los medios de comunicación en general, a ustedes y a los medios de comunicación en general, a que hicieran una investigación sobre cómo se lograron los votos para Jaime Raúl Salamanca, que consulten ustedes directamente a los congresistas off the record y les pregunten
porque de nuevo, yo aquí lo que estoy viendo, muy a mi pesar, porque a mí me parece esto muy doloroso. Pero, doctora Jubinao, ¿usted cree que es la primera vez que un gobierno le mete mano o se interesa o participa en que su candidato gane la presidencia del Congreso o de la Cámara o del Senado? No, por supuesto que no. Aquí no estamos diciendo que lo que está haciendo el gobierno Petro sea exclusivo del gobierno Petro. Esa no es la crítica, Néstor. La crítica es que se supone que más de 11 millones de personas votamos por este gobierno para que esto no pasara más, para que esto no se siguiera dando, para que justamente las cosas en el Congreso se hicieran de una manera distinta. Pero ¿qué es lo que no debería pasar? Porque yo entiendo que usted intenta presentar una alerta, pero la alerta es el presidente o el gobierno está interviniendo en la elección de las mesas directivas de la Cámara, y tengo la sensación, muy a mi pesar, de que ha pasado siempre con todos los congresos y con todos los gobiernos. Pues yo le quiero contar una anécdota que revela qué tan consciente es el presidente Gustavo Petro de que estas transacciones entre gobierno y Congreso, digamos, son una de las génesis de la corrupción. Cuando yo decidí, como congresista electa, unirme a la campaña de Gustavo Petro a finales de mayo de 2022, yo tuve una reunión con él en el Hotel Ópera, en persona, y ahí estuvieron varios de los que lo acompañan hoy, como por ejemplo el señor Daniel Rojas, que ahora lo nombraron ministro de Educación. Y el presidente Petro allí me prometió a mí que él sabía perfectamente que se tenían que acabar las transacciones de los congresistas ante el gobierno como operadores de recursos. ¿A qué me refiero? Estas gestiones que hacen los congresistas ante el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para, entre comillas, bajar los recursos a las regiones. Y él me lo decía en qué contexto. Esa gestión que hacen los congresistas para bajar los recursos es lo que permite la corrupción entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. Es lo que permite la compra de votos de los gobiernos a los congresistas. Y yo voy a presentar una reforma para acabar los cupos indicativos. Me lo dijo el presidente Petro. Entonces el presidente Petro no me hace esta promesa, digamos, de manera casual. Él sabe que ahí está una de las principales génesis de la corrupción en Colombia. Y vea usted cómo ahora el presidente Petro sale a defender la gestión de los congresistas ante el Ministerio de Hacienda. Puso un trino hace poquito, diciendo es que aquí lo que quieren es evitar... Doctora Jubinao, ¿no será que una cosa es lo que dice Petro como candidato, porque seguramente lo han dicho todos los gobiernos en plan de campaña o en plan de conseguir votos, cuando no han llegado todavía a la Casa de Nariño, y proponen y se dan cuenta que necesitan al Congreso y que necesitan lo que se llama en Colombia gobernabilidad, y terminan pactando con los congresistas? Sí, Néstor, pero yo le quiero decir una cosa. La gobernabilidad es algo que necesitan todos los gobiernos en la mayoría de democracias, en los regímenes presidenciales. Lo que pasa es que hay formas de ganar la gobernabilidad. Un ejemplo corto. Hay democracias en donde esto está reglamentado. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno cuando llega al poder? Por encima de la mesa, en una conversación absolutamente pública y escrutada por los medios y por la sociedad, el gobierno le dice, a este partido se le entrega este ministerio, a este partido se le entrega este ministerio. Esto va a tener unos requisitos en donde ustedes me tienen que poner a gente absolutamente idónea y tecnócrata, y al año de haberles yo entregado esta entidad, los evalúo contra las metas del plan de desarrollo o de la hoja de ruta del gobierno. Si ustedes me dan los resultados y, digamos, operan esta institución con integridad, yo les mantengo, digamos, esa participación en el gobierno. Y así es que se hace. Se hace por encima de la mesa, con rendición de cuentas. La ciudadanía puede escrutar quiénes son las hojas de vida que están llegando. No es como se hace aquí en Colombia. Y a mí a veces, y le tengo que confesar, Néstor, me molesta cuando me sacan esta carta. No, representantes, que esto se hace en todos los gobiernos. Eso es como una salida facilista que elude cómo se hace esto por encima de la mesa en otros países con rendición de cuentas y escrutinio, y es como si aquí en Colombia la única salida fuera los acuerdos por debajo de la mesa, que ojo, no se hacen muchas veces para ganar la gobernabilidad. Una cosa es ganar la gobernabilidad con los partidos. Pero lo que usted vio y hacer acuerdos el sábado en la votación del presidente de la Cámara, ¿era por debajo de la mesa? Pues esas conversaciones pues no fueron públicas. No es que el ministro Liscano haya tomado el micrófono a contarle al país en ese momento en plenaria cuál era la conversación que estaba teniendo con los congresistas. Públicas no fueron. Entonces yo sí invitaría a que, hombre,
si el gobierno de verdad quiere darse la pela por transformar las maneras de hacer política, no puede seguir en esta lógica de transacciones que además, y era lo que le iba a decir ahorita, son transacciones al detal con cada proyecto y con cada votación, que en eso también nos diferenciamos de cómo en otros países se logra la gobernabilidad. Sí, representante al comienzo de la legislatura. Sí, quiero volver al papelito que iba marcado, que usted le llama la atención, que dice que era un indicativo de que ya venían amarrados los votos. Usted no quiere dar nombres, la entiendo, pero ¿podría darnos nombres de partidos? Pues la U, por eso les estoy diciendo. ¿Curules de paz había allí? No que yo haya visto las papeletas marcadas, no. Yo vi las papeletas marcadas del partido de la U. La razón del Liscano paseándose por las curules es porque esta es su teoría, comprando o en transacción política con los parlamentarios de su partido, la U. A mí no me corresponde decir comprando, pero yo sí voy a decir incidiendo. Entre otras cosas porque no es la primera vez, Néstor, que el ministro Liscano sin ningún pudor lo hace. Yo quiero que recordemos lo que pasó con la reforma pensional en la Cámara de Representantes. El ministro llegó a decirles a los representantes de la U que si no acogían el texto de Senado en el pupitrazo ese burdo que nos hicieron, a él le tocaba pasar al día siguiente la carta de renuncia. Y eso lo sé porque estuvimos ahí. Y todos supimos que el ministro Liscano les dijo eso. Entonces, esta no es la primera vez que el ministro Liscano sin ningún pudor va y además se sienta en las curules. Doctora Juinao, el verbo es importante porque comprar votos puede ser delictivo. Pues es un delito. Pero incidir en la votación pues es ejercer la influencia política. Bueno, pues vamos a ver de qué manera estaban incidiendo, porque si para la unidad de gestión de riesgo y la reforma a la salud, la manera de incidir fue entregar contratos por debajo de la mesa con Olmedo, entonces ya estamos hablando de otra cosa.